Hola y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy con un nuevo caso misterioso. Ahorita este mes de agosto se cumplen más de 30 años de este caso. Espero que les guste y sin más preámbulos vamos a empezar. Él es José Menéndez. No tenemos una biografía exacta, lo único que sabemos es que nació en La Habana, Cuba. Para la edad de 16 años, José se fue a vivir con una tía a Halsington, Pensilvania, Estados Unidos, huyendo de ese tiempo del gobierno de Fidel Castro. En este lugar, José siempre se destacó por ser un buen estudiante, así que consiguió una beca deportiva en la Universidad de Illinois. En este lugar también conoció a una chica llamada Mary Louise Anderson. Ella, más conocida como Katie para sus amigos, siempre fue una chica sobresaliente con buenas calificaciones. Aparte de que era muy bella, también se ganó un concurso de belleza para ese año. Era justo lo que José Menéndez buscaba en alguien. Así que para el año 1963 ellos se casaron. Se mudaron a Nueva York y empezaron a conformar su familia. El 10 de enero de 1968 nació su primer hijo, Jocelyn Menéndez. Y 3 años después nació su segundo hijo, Eric Menéndez. Katie se quedaba al cuidado de su familia y especialmente de sus 2 hijos, mientras que José empezaba a trabajar fuertemente sin descanso alguno. José era un hombre muy voluntarioso y pronto empezó a ganar éxito en su vida profesional. Para el año 1973, José ya era director financiero de la multinacional Hertz. Era un hombre supremamente inteligente y no tenía reparo en criticar a sus jefes en público. José era una persona supremamente exigente. Para la edad de 41 años, José ya era el director del sello discográfico RCA. La familia se fue a vivir a una lujosa finca en Nueva Jersey. Incluso esta casa tenía su propia cancha de tenis. Lai y Eri eran muy buenos deportistas, incluso José pensó en volverlos jugadores profesionales de tenis. José pretendía que ellos fueran a la Universidad de Princeton, pero Lai y Eri no tenían la voluntad de estudiar. Por un lado, Lai era más tímido y se le dificultaba conseguir amigos. Por el otro lado estaba Eric, y Eric era más extrovertido y en vez de estudiar prefería estar con sus amigos. Pero José se había ganado el éxito a pulso y no quería que sus hijos fueran menos que él. Pero José no se conformaba con nada, creía que sus hijos eran una especie de trofeo y querían que ellos fueran lo mejor de todo. Pero en realidad eso no iba a ser así. Muchas veces José les hacía exámenes improvisados a Lai y a Eri para saber qué era lo que ellos aprendían en la escuela. Se sentaba muy cerca a ellos y si ellos se llegaban a saltar alguna pregunta o simplemente contestaban mal algo, él los regañaba, los gritaba, los sacudía y hasta incluso muchas veces los cacheteaba. Por lo cual los 2 hermanos empezaron a temerle a su padre por muchas veces las exigencias que él les pedía. Se dice que José Menéndez tuvo una amante por durante muchos años y que su esposa Katie lo sospechaba. Katie estaba muy deprimida y recurrió a un psicólogo. Tenía ideas suicidas, muchas veces se medicaba y ella creía que no era una muy buena madre por ser una buena esposa con José. Pero fuera de su casa todo parecía normal y armonioso. Su hijo Lai lo aceptaron en la Universidad de Princeton. José estaba feliz porque quería que su hijo fuera igual que él y que había entrado a una de las mejores universidades. Pero esta dicha a José no le duró mucho tiempo cuando descubrieron que su hijo Lai había hecho copia y por eso lo suspendieron de esta universidad. Mientras la carrera de José seguía subiendo, se convirtió en el presidente de una distribuidora de vidrios en una sede en Los Ángeles.
En este nuevo empleo a José le pagaban más de $1 millón, así que la familia le tocó mudarse a Los Ángeles. En este lugar, su hijo Lai junto a su hermano Eric empezaron a robar en las casas vecinas. Solo lo hacían por divertirse. Los dos hermanos robaron en 2 casas distintas y llegaron a robar en estas 2 casas $100,000. La policía los detuvo por exceso de velocidad y los 2 hermanos fueron detenidos. Lai podría presentar cargos por robo e ir a la cárcel. A este punto, su padre José Menéndez entró en acción. Hizo que su hermano Eric mintiera y que se echara la culpa de todo lo cometido para que su hermano no fuera a la cárcel, y pagó $110,000 en efectivo para salir bajo fianza. Ambos hermanos entendieron que si tenían dinero podían pagar su libertad. José se avergonzaba de sus hijos por estar robándole a sus vecinos. Se mudó a una mansión de $4 millones en Beverly Hills. Ambos hermanos habían decepcionado profundamente a su padre. Por un lado, Like era algo retraído y Eric era algo afeminado, y ninguno de los dos encajaban en el molde que su padre deseaba para ellos. Finalmente, José reconoció que Lai y Eric no iban a ser los hijos que él deseaba, así que decidió modificar el testamento para que ninguno de sus 2 hijos recibiera ninguna de su fortuna, que estaba evaluada a $14 millones. Fue una decisión fatídica. José le comentó a sus 2 hijos que los iba a borrar de su testamento. Para el día del 20 de agosto de 1989 a las 11:47 de la noche se recibió una llamada al 911. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. I'm trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know what? They're still in the house. The people that did the shooting. Get away from them. Okay. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, please come out the front door. Era Lai Menéndez, totalmente desesperado y pidiendo ayuda. Minutos después, los 2 hermanos llamaron a su entrenador de tenis. Mark Efferman, su entrenador, decidió ir rápidamente a la casa de los hermanos a mirar qué había ocurrido, porque Lai le había dicho que su padre estaba muerto. Pero cuando llegó Lai al momento de los hechos se dio cuenta que ya estaba la policía. Lai y Eric le dijeron a la policía que los presuntos asesinos de sus padres tal vez era la mafia colombiana, Dios mío, y que porque probablemente José tenía algún vínculo con ellos. El reporte forense se dio cuenta de la brutalidad de este crimen. José Menéndez había recibido 4 disparos con escopeta, uno de ellos había perforado totalmente su cráneo. Y Katie recibió 9 disparos, uno en la cara, otro en su pecho y el resto en todo su cuerpo.
Realmente las fotos de esta escena son muy sangrientas. La verdad no muestro fotos porque realmente las políticas de YouTube no dejan. Mientras los agentes de la policía investigaban los presuntos asesinos de este crimen, los cuerpos de José y Katie Menéndez eran llevados a la ciudad de Princeton para ser sepultados. Sus hijos estaban devastados pues por la muerte de sus padres. Mientras el cuerpo de sus padres ya eran enterrados, Lake y Eddie empezaron a derrochar el dinero de su padre. Los hermanos empezaron a comprar relojes Rolex, ropa de diseñador. Lake se compró un carro Porsche evaluado en $64 millones y Eddie compró un nuevo Jeep. Alquilaron un apartamento lujoso en un rascacielos en Marina del Rey y contrataron a su entrenador personal por $72,000 al año. Y eso no era todo. Perdieron muchos millones de dólares apostando. Por un lado, Lake volvió a Princeton, pero no a estudiar, sino a hacer negocios. Compró varios apartamentos y empezó a alquilarlo a estudiantes de esa zona. Y Eddie empezó a gastar mucho dinero en proteínas para tener mejor rendimiento en el tenis. Pero esto que les estoy contando tan solo les duró 6 meses. A Eddie le empezó a ganar el estrés y le jugó en contra. Eddie empezó a derrumbarse emocionalmente. Eddie decidió recurrir a su antiguo psicólogo Jerome O'Sil y terminó confesándole que su hermano y él habían asesinado a sus padres. Y a este punto se pone todo más interesante. Hay dos versiones. La primera, y es que la amante de O'Sil, el terapeuta de Eric, escuchó la sección que había sido grabada y decidió contárselo todo a la policía. La segunda es que Lake se enteró que su hermano le había contado todo a su terapeuta O'Sil y que Lake decidió amenazar a O'Sil a muerte si él llegaba a contar algo. Por eso fue que O'Sil, el terapeuta, decidió decirle todo a la policía. Lake y Eddie resultaron comentándole todo el asesinato a su terapeuta O'Sil. Ya no había duda de las personas que habían matado a José y a Katie Menéndez. La policía se enteró que existían estas cintas y obligaron al terapeuta O'Sil a entregárselas. El 8 de marzo de 1990 se despidió una orden de captura para Lake y Eric Menéndez. Lake fue detenido junto a la mansión de sus padres. Por otro lado, Eric estaba en Israel en un campeonato de tenis. Y el 11 de marzo, 3 días después de la captura de Lake, fue detenido Eric Menéndez. Ahora, Lake y Eric tenían que hacer la compra de su vida, tener una muy buena defensa que los sacara de esta. Jean Lancy decidió representar a Lake Menéndez y Leslie Abrason decidió representar a Eric Menéndez. Pero la abogada de Eric Menéndez dijo que quería $1 millón por adelantado. El 26 de marzo, los hermanos Menéndez fueron a juicio por asesinato en primer grado. Ellos pensaron que iban a salir de la cárcel pronto, pero esto les jugó en contra. Apenas les llegó las pruebas de los audios donde ellos confesaban que habían asesinado a sus padres, todo les empezó a cambiar a los hermanos Menéndez. Así que ellos decidieron declararse culpables, pero que había sido en defensa propia. La abogada de Eric Menéndez, Leslie Abrason, dijo que ellos habían vivido constante abuso por parte de sus padres, tanto físico, psicológico y sexual. Una fiscal dijo que ellos no habían presentado ningún abuso por parte de sus padres, que simplemente los quisieron matar por codicia. La secuencia de los hechos fueron los siguientes. Los hermanos compraron 2 escopetas el 18 de agosto de 1989 en San Diego, a 100 kilómetros de su casa.
2 días antes del asesinato de sus padres. Para el 20 de agosto de 1989 entraron a la sala de estar donde se encontraba su madre y su padre viendo televisión. Eric disparó primero, pero no tuvo buena puntería. Lai disparó después y mató a su padre. Pocos minutos después mataron a su madre. Los hermanos Menéndez dispararon 14 veces contra los cuerpos de sus padres. Después de haber matado a sus padres, ellos dos botaron las armas, se bañaron, se cambiaron de nuevo de ropa y se fueron a cine a ver una película de Batman. Cuando volvieron a su casa, se sorprendieron por la brutal escena que habían encontrado. ¿Pero por qué los mataron? La defensa de los hermanos alegó que había sido en defensa propia, pues como ya lo habíamos hablado antes. Pero dijeron que Eric y Lai eran abusados sexualmente por sus padres, que su padre lo obligaba a hacer algunas cosas que muchas veces ellos no querían hacer. Y le dijeron a su padre que si no se detenía con los constantes abusos, lo iban a denunciar y que todo el mundo supiera lo que él estaba haciendo con sus hijos. Pero los hermanos decidieron mejor matarlos porque no sabía qué represalias podía tomar José Menéndez contra ellos. Uno de los testigos cruciales fue el mejor amigo de Eric. Él contó que hace un par de años atrás ellos habían hecho una obra de teatro, que esta obra de teatro se trataba de que dos hermanos habían matado a sus padres porque se dieron cuenta que el testamento está evaluado por más de 180 millones de dólares, que les había ganado la codicia y por lo cual los dos hermanos decidieron matar a sus padres. Eso fue lo que se dijo en el juicio. También le dijo que a Eric le había confesado el crimen de sus padres y que él no quería quedar involucrado con nada de eso. La abogada de Eric, Leslie Aronson, decidió que cada uno de los hermanos subiera al estrado. Cuando subió Lai Menéndez, empezó a contar todo el constante abuso que vivía por parte de su padre, sexual, físico y psicológicamente. En ese momento, todos los que estaban en el juicio empezaron a decir, no, pobrecito, o sea, él los convenció de una manera u otra. Siendo uno de los juicios más largos, llegó a un punto muerto este juicio. Eso quiere decir que ya no habían pruebas, ya no había evidencia, pero aún así se tenía que deliberar este caso. Para ese mismo tiempo también estaba el caso de O.J. Simpson y todo el mundo estaba enfocado en ese caso. Pero cuando se terminó ese caso, todo el mundo se empezó a enfocar en el caso de los hermanos Menéndez. Para este punto, Lai Menéndez se había quedado sin abogada, ya no había dinero para pagarle más, así que le tocó con un abogado de oficio. Y por otro lado estaba la abogada de Eric, Leslie Aronson, pero esta abogada hizo un movimiento en falso. Contrató a un psicólogo para que evaluara a Eric en la cárcel, pero le dijo a este psicólogo que tenía que decir estas palabras o dar este informe al juez para que pudieran sacar a Eric de la cárcel. El caso fue que este psicólogo accedió a lo que la abogada Aronson le había dicho, pero el juez se dio cuenta y le dijo a este terapeuta que dijera por favor la verdad. Él decidió contar toda la verdad de que la abogada Aronson lo había contratado para que diera un informe equivocado a lo que en realidad podía haber sido. Para el año 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados a asesinato en primer grado y condenados a prisión perpetua sin libertad condicional, cada uno en cárceles separadas. Se dice que Lai estuvo muy amargado por todo lo que había sucedido. Por otro lado, Eric estaba muy arrepentido por todo lo que había sucedido. Él decía que no había querido matar a sus padres. Por un lado, Eric se casó con una chica que le mandaba constante cartas a la cárcel. Finalmente, en abril del 2019, no hace mucho tiempo,
ellos hicieron muchas solicitudes para estar en la misma cárcel, así que se las aprobaron para el año 2019 y en este momento se encuentran los dos pagando su pena en la misma cárcel. Mucho tiempo después se descubrieron algunas cartas que su madre Katie había hecho, donde decía que había descubierto muchas cosas de la familia bárbaras y embarazosas, pero no se sabía si había sido por parte de su infancia o cuando ya estaba con su esposo. A lo largo de todo este tiempo se han hecho muchas preguntas. La primera, si la madre de los hermanos Menéndez era tan buena madre, ¿por qué la tuvieron que asesinar? La segunda es si Lai hubiera actuado solo, o sea, sin la ayuda de su hermano, tal vez hubiera sido el crimen perfecto. La tercera, si los hermanos Menéndez estaban aburridos del constante abuso de sus padres, ¿por qué no se fueron de la casa? ¿Por qué tenían que haber matado a sus padres si hubieran ido para otro lado y no hubieran matado a sus padres? Y muchas preguntas más. Bueno, este fue un caso, la verdad, muy interesante. La investigación fue muy crucial. Espero que les haya gustado y cuéntenme y déjenme en los comentarios si saben algo más de este caso. Sin más, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos en una próxima.